Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desgranamos para ustedes los últimos y más jugosos detalles del mundo de la farándula. Hoy nos levantamos con una noticia que, les aseguro, ha puesto el mundo de las redes sociales y los foros de fans patas arriba. Prepárense porque lo que les voy a contar va a dejar a más de uno con la boca abierta, y quizás hasta con el corazón en un puño de pura emoción. Desde hace tiempo ustedes, nuestros fieles seguidores, han estado preguntando, teorizando, especulando y suspirando por ellos. Y es que, seamos sinceros, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que se siente hasta en la pantalla, ¿verdad? Esa chispa, esa complicidad, uff. Parecía que todos éramos testigos de un amor que trascendía la ficción, que se escapaba del guión para instalarse en la vida real. Esa conexión magnética que nos dejaba sin aliento cada vez que compartían un plano. Y ahora, ¡bam!, una noticia que llega como un rayo de sol en medio de un día nublado, o quizás, como un huracán que lo arrasa todo y nos deja en un estado de shock, pero de uno bueno. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de ellos, de Can Yaman y Demet Özdemir, y de una noticia que ha explotado el 30 de noviembre de 2025 y que, créanme, aún estamos procesando, analizando y tratando de asimilar en toda su magnitud. Antes de lanzarnos de lleno a la piscina de esta bomba noticiosa, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que hacer clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo, y activar la campanita para no perderse ni una sola de las primicias, los análisis y las exclusivas que traemos para ustedes. De verdad, cada suscripción, cada comentario, cada me gusta, nos anima a seguir investigando, a mover cielo y tierra, y a traerles siempre lo mejor del mundo del espectáculo. Así que no se duerman y denle a ese botón que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, vamos al grano, a la noticia que ha marcado este 30 de noviembre de 2025 como un día para la historia de la farándula. ¿Qué ha pasado exactamente con Can Yaman y Demet Özdemir para que todos estemos hablando de esto, para que los trending topics se hayan inundado y los foros de fans estén echando humo? Pues bien, como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Can y Demet siempre ha sido un tema de conversación constante, un serial que ha cautivado a millones. Desde que compartieron pantalla en la exitosísima Erkenzikos, la química era palpable, era eléctrica, y las redes sociales se llenaron hasta el desborde de comentarios de fans que deseaban, que imploraban, que esa conexión traspasara la ficción y se materializara en la vida real. Y durante un tiempo así pareció ser. Vimos declaraciones efusivas, gestos tiernos captados por las cámaras indiscretas, y una cercanía que alimentó la esperanza de miles, de millones. Parecía que estábamos asistiendo al nacimiento de una historia de amor de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan volátil, las cosas cambian, las vidas toman giros inesperados, y las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, evolucionan. Hubo un periodo en el que las aguas parecían más tranquilas, y aunque ambos mantenían un halo de misterio y respeto por su vida personal, sus caminos parecían haber tomado rumbos decididamente diferentes. Can, con su carisma arrollador y su ambición, continuó con sus proyectos internacionales, conquistando nuevas audiencias en Italia, España y otros rincones del mundo, consolidándose como un ídolo global. Demet, por su parte, también forjó su propio camino profesional con una dedicación admirable, cosechando éxitos, protagonizando series aclamadas y consolidando su carrera como una de las actrices más importantes de Turquía y con una proyección internacional cada vez mayor. Parecía que la etapa de Erkenzikos había quedado atrás, relegada a un recuerdo dulce pero ya pasado. Pero, ¿y si les dijera que esa historia de caminos separados ha dado un giro inesperado, un giro que nadie veía venir, y que ha sido simplemente espectacular? La noticia que ha sacudido a todos este 30 de noviembre de 2025 es, nada más y nada menos, que un posible reencuentro, y no precisamente para filmar una nueva temporada o una película. Así es, tal y como lo están escuchando. Nuestros informantes, y créanme, hemos estado moviendo cielo y tierra, hemos estado en contacto con fuentes cercanas, hemos rastreado cada pista, y nos han llegado datos que apuntan firmemente a que Can Yaman y Demet Özdemir no solo se han reencontrado, sino que estarían considerando seriamente una posible reconciliación amorosa. Sí, han oído bien, una posible vuelta de Can y Demet. Imaginen la escena. Meses, quizás años de rumores, de especulaciones que iban y venían como una marea, de fans divididos entre la esperanza más ferviente y la resignación más amarga. Y de repente ante nuestros ojos, o más bien, a través de los susurros de la Indus
Tria la confirmación, o al menos los indicios sólidos y convergentes, de que esa historia de amor que tantos deseaban ver florecer podría tener un nuevo y emocionante capítulo. Es para quitar el hipo, para dejar sin palabras, para hacer saltar de alegría a miles de personas. ¿Cómo ha surgido esta información que ha causado tal revuelo? Pues mire usted, la discreción ha sido la clave, y eso, en el mundo de la farándula, donde los paparazzi y los soplones están a la orden del día, es sinónimo de que algo grande, algo muy importante, se está gestando a fuego lento. Al parecer han sido avistamientos muy sutiles, casi imperceptibles para el ojo inexperto, conversaciones privadas que se han filtrado con cuentagotas, como píldoras de información valiosa, y sobre todo, un aura de felicidad, de paz interior y de complicidad que ambos han comenzado a mostrar de forma individual en sus últimas apariciones y publicaciones, pero que los más observadores, los que conocen su historia, han sabido conectar y atribuir a una misma fuente. Se habla de encuentros casuales que con el tiempo se han vuelto menos casuales. De mensajes que cruzan la barrera de la simple amistad y que dejan entrever sentimientos más profundos. De miradas que, según quienes han tenido el privilegio de estar cerca o escuchar testimonios de primera mano, hablan más que 1000 palabras, transmitiendo una conexión que el paso del tiempo no ha logrado borrar. Y lo más interesante, lo que añade una capa de madurez a esta posible reconciliación, es que este acercamiento no ha sido precipitado, no ha sido una decisión impulsiva. Parece que ambos han madurado, han vivido sus propias experiencias, han aprendido de sus aciertos y de sus errores y quizás, solo quizás, se han dado cuenta de que lo que tenían era algo especial, algo único, algo que realmente vale la pena recuperar y reconquistar. Piensen en la etapa en la que se encuentran ambos en este preciso momento. Khan está en la cima de su popularidad internacional, conquistando corazones en Italia, enamorando al público español y expandiendo su influencia a nivel global con proyectos ambiciosos. Demet, por su parte, ha demostrado ser una actriz con un talento innato y una capacidad camaleónica para encarnar personajes, consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión turca y con una proyección internacional que la consolida como una estrella en sí misma. ¿Será que a pesar de sus exitosas carreras individuales, de sus triunfos personales, sienten la necesidad de compartir ese éxito, de tener a su lado una persona que comprenda realmente la presión, la singularidad y los altibajos de sus vidas profesionales? ¿Será que en medio de la vorágine de la fama, han descubierto que el amor verdadero es el mejor refugio y el compañero ideal para seguir creciendo? Los detalles, como era de esperar, son escasos, y eso, lejos de ser un inconveniente, aumenta el misterio y la intriga, avivando aún más la llama de la especulación y el deseo de saber más. No tenemos fotos comprometedoras que los muestren de la mano en público, ni declaraciones oficiales que confirmen su unión, pero sí tenemos la suma de pequeñas pistas, de coincidencias significativas, de testimonios que, aunque velados, apuntan en una misma dirección. Algo muy, muy importante está sucediendo entre ellos. Algunos de nuestros contactos más cercanos a ambos, que prefieren mantener el anonimato por razones obvias de respeto a su privacidad y por la delicadeza de la situación, han insinuado que la comunicación entre ellos se ha intensificado de manera notable en las últimas semanas. Que comparten confidencias que van más allá de lo profesional, que se apoyan mutuamente en sus proyectos, que se animan a seguir adelante. Y lo más jugoso, lo que ha encendido todas las alarmas y las esperanzas de los fans, a que los encuentros se han vuelto más frecuentes y, digamos, menos accidentales. Imaginen a los fans ahora. Los que nunca dejaron de creer en ellos, los que siempre mantuvieron viva la llama de la esperanza, celebrando esta posible noticia como si fuera un gol de última hora en una final de campeonato. Y los que ya habían pasado página, los que habían aceptado la ruptura como un hecho consumado, se encuentran ahora sorprendidos, con una mezcla de nostalgia por lo vivido y una renovada esperanza. Es un torbellino de emociones, un auténtico terremoto en el universo de los seguidores de Khan y Demet, y la verdad es que no es para menos. ¿Qué podría haber desencadenado este giro inesperado, este cambio de rumbo que parece estar reescribiendo su historia? Las teorías son muchas y todas plausibles. Quizás algún evento importante en la vida de uno de ellos, una reflexión profunda sobre el camino recorrido, les ha hecho replantearse muchas cosas. Quizás simplemente el tiempo ha curado viejas heridas, ha permitido que las aguas se calmen y ha abierto nuevas puertas a la comprensión y al perdón. O tal vez, y esto es solo una especulación de nuestro equipo, una hipótesis alimentada por nuestra pasión por desentrañar estas historias, se han dado cuenta de que la química que compartían en Erkencicus no era solo actuación,
sino un sentimiento genuino, una conexión real que con el paso del tiempo, con la distancia y con las experiencias vividas por separado, ha tenido la oportunidad de florecer de nuevo, quizás más fuerte y madura que antes. Lo que sí está claro, lo que se palpa en el ambiente del espectáculo, es que, sea cual sea la razón, el hecho de que el 30 de noviembre de 2025 se esté hablando de Can Yaman y de Method Demir de esta manera, con tantos indicios sólidos y convergentes de una posible reconciliación, es una de las noticias más impactantes, emocionantes y esperadas del año en el mundo del entretenimiento. Hemos visto a lo largo de la historia de la industria del cine y la televisión cómo otras parejas de famosos, tras separarse, han decidido darse segundas oportunidades, y a menudo, con el tiempo, la madurez y el aprendizaje mutuo, esas relaciones terminan siendo aún más sólidas, más profundas y más duraderas. Si Can y Demet estuvieran viviendo un momento así, si estuvieran redescubriendo su amor, sería una noticia fantástica para sus seguidores, un bálsamo para el corazón de quienes los quieren ver felices y, sin duda, un nuevo capítulo emocionante y esperanzador en sus ya fascinantes vidas. Por ahora, debemos ser pacientes. Debemos observar, esperar a que haya confirmaciones oficiales, si es que las hay. El mundo del espectáculo es un escenario lleno de sorpresas, de giros inesperados, y a veces, lo que parecen ser señales claras y contundentes pueden ser solo fuegos de artificio, destellos efímeros que se apagan tan rápido como aparecen. Sin embargo, la intensidad de los rumores, la recurrencia de los avistamientos, la sutileza de los gestos y la consistencia de las pequeñas pistas nos hacen pensar con mucha fuerza que hay algo más que simples habladurías, algo más que coincidencia detrás de todo esto. Estamos atentos a cada movimiento, a cada gesto, a cada palabra que puedan compartir, a cada publicación en redes sociales que pueda contener una pista. Y por supuesto, ustedes, nuestros fieles seguidores, los que nos acompañan día a día, serán siempre los primeros en enterarse de cualquier novedad, de cualquier confirmación, de cualquier avance en esta apasionante historia. Este tipo de noticias son las que hacen que nuestro trabajo sea tan apasionante, tan gratificante. Poder desgranar los entresijos del mundo del espectáculo, seguir la pista de las parejas más queridas, desvelar los secretos mejor guardados y contarles todo, absolutamente todo, lo que sucede detrás de los focos y de las cámaras. Es una labor que hacemos con dedicación y con mucho cariño por todos ustedes. Así que, queridos amigos, para resumir esta noticia que ha sorprendido a todos el 30 de noviembre de 2025, y que aún está resonando con fuerza en todos los rincones del planeta, es la fuerte posibilidad, cada vez más palpable, de que Can Yaman y Method Demir estén considerando seriamente una reconciliación amorosa. Los indicios son sólidos, la suma de las pequeñas pistas es abrumadora, aunque por el momento, no haya una confirmación oficial por parte de ninguno de ellos. Lo que sí es indiscutible es el entusiasmo desbordado de sus fans, que ya sueñan con verlos juntos de nuevo. Ha sido un placer, como siempre, compartir esta impactante noticia con ustedes. Espero que la intriga les haya mantenido pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ahora, quiero saber su opinión, su perspectiva, sus esperanzas. ¿Qué creen ustedes sobre esta posible reconciliación? ¿Les gustaría que Can y Demet volvieran a estar juntos, que retomaran su historia de amor? ¿Creen que esta vez sería para siempre? Déjenme sus pensamientos, sus teorías, sus deseos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y antes de irse, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, si les ha emocionado, si les ha aportado algo nuevo. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans incondicionales de Can y Demet, que seguro que les encantará saber esto. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Ustedes son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles las mejores noticias, los análisis más profundos y el entretenimiento que tanto disfrutan. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.